Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a nuestro video. Hoy tenemos una noticia que ha dejado a todos sorprendidos. Kerem Bürsin le envía un mensaje contundente a Hande Erçel con una frase que está dando mucho de qué hablar: ya no quiero vivir en el pasado. La historia comenzó cuando ambos coincidieron en un evento en Estambul, donde las miradas y los gestos fueron imposibles de ocultar. La prensa captó a Kerem con una actitud seria y decidida, y poco después llegó la declaración que hoy está en boca de todos. Frente a las cámaras, y con un tono firme, Kerem dijo: ya no quiero vivir en el pasado, necesito mirar hacia adelante, necesito un nuevo comienzo. Esta frase no solo sorprendió a los periodistas presentes, sino también a sus fanáticas, quienes inmediatamente comenzaron a comentar en redes sociales sobre lo que realmente quiso decir el actor. Hande, al escuchar la pregunta de los reporteros sobre estas palabras, respondió con una ligera sonrisa y un tono calmado: cada quien tiene derecho a decidir cómo vivir su presente. Yo respeto eso. Su reacción tranquila contrastó con la intensidad de la declaración de Kerem, generando aún más especulación sobre el verdadero estado de su relación. Muchas seguidoras comentaron que detrás de esa sonrisa se escondía un mensaje claro: Hande no está dispuesta a revivir viejas historias. El público femenino, que sigue con pasión cada detalle de sus vidas, no tardó en analizar la situación. En redes sociales, algunas escribieron: Kerem sigue dolido y necesita cerrar ese capítulo, mientras que otras defendieron a Hande diciendo: ella ya está en otra etapa y no piensa retroceder. El debate se hizo viral, convirtiendo esta noticia en uno de los temas más comentados del día. Según personas cercanas a la pareja, Kerem habría estado intentando recuperar la confianza de Hande en las últimas semanas. Sin embargo, su frase "ya no quiero vivir en el pasado" ha sido interpretada de diversas formas. ¿Fue un mensaje de ruptura definitiva o una advertencia para dejar todo lo ocurrido atrás y empezar de cero? Esta pregunta mantiene intrigadas a miles de fanáticas. En una entrevista exclusiva para una revista local, un amigo del actor reveló: Kerem se siente cansado de que siempre lo relacionen con los mismos errores del pasado. Él quiere demostrar que puede ofrecer algo nuevo, diferente. Estas declaraciones refuerzan la idea de que el actor busca no solo un cambio en su vida personal, sino también en la forma en que el público lo percibe. Mientras tanto, Hande sigue enfocada en sus proyectos profesionales y en mantener su imagen positiva ante sus seguidores. La tensión entre ellos se hizo aún más evidente durante una gala de moda. Cuando Kerem se acercó a saludar a Hande, las cámaras captaron un intercambio breve pero cargado de emociones. Kerem le susurró algo que no se alcanzó a escuchar, y Hande, con serenidad, respondió en voz baja: Kerem, todo eso ya pasó. El gesto fue suficiente para desatar un mar de comentarios en internet, donde las fanáticas analizaron incluso el lenguaje corporal de ambos. La polémica alcanzó tal nivel que incluso programas de televisión dedicaron segmentos completos para analizar cada palabra, cada gesto y cada silencio entre Kerem y Hande. Algunos expertos en comunicación no verbal fueron invitados a opinar, asegurando que el lenguaje corporal de ambos revelaba emociones contenidas y heridas que aún no habían sanado del todo. Se nota tensión en la postura de Kerem, y aunque Hande intenta mantener la calma, hay una distancia emocional que se percibe claramente, señaló una especialista en un popular programa matutino. A medida que los medios seguían alimentando la controversia, también surgieron rumores de que ambos actores podrían coincidir nuevamente en un proyecto televisivo. Esta posibilidad desató una ola de comentarios. Algunos fanáticos se mostraron entusiasmados con la idea de volver a verlos juntos en pantalla, mientras que otros opinaban que sería imposible separar la ficción de la realidad, y que cualquier proyecto correría el riesgo de quedar marcado por su historia personal. En redes sociales, los debates no se detuvieron. Hashtags como #Kerem Hande y #ya no quiero vivir en el pasado se convirtieron en tendencia mundial, con miles de publicaciones en cuestión de horas. Las teorías se multiplicaron. Unos aseguraban que la declaración de Kerem era un intento de cerrar ciclos, otros afirmaban que era un mensaje indirecto para que Hande reflexionara. Mientras tanto, cuentas de fans creaban videos recopilando los mejores momentos de la pareja en el pasado, contrastándolos con las recientes imágenes que mostraban su evidente distanciamiento. Hande, por su parte, parecía mantenerse firme en su decisión de no revivir viejas historias. En una entrevista concedida a una revista internacional, declaró: la vida me ha enseñado a valorar mi paz.
Mi prioridad hoy es mi bienestar y mis proyectos. Con estas palabras, reafirmó que su enfoque estaba lejos de las polémicas y mucho más cerca de sus metas profesionales. Sus seguidores la aplaudieron por su madurez, aunque algunos aún guardaban la esperanza de verlos reconciliados. Kerem, en cambio, fue visto en diferentes eventos sociales con una actitud más reservada que de costumbre. Aunque siempre se mostró cercano a sus fanáticos, en esta ocasión muchos notaron una cierta melancolía en su mirada. Los rumores sobre su vida personal no dejaron de crecer y cada nueva aparición pública era analizada al detalle por los medios de comunicación. Kerem está en un proceso de transformación y es normal que se muestre más introspectivo, comentó un psicólogo invitado a un debate televisivo. El contraste entre ambos es lo que más mantiene cautivo al público. Mientras Ande proyecta una imagen de seguridad y enfoque, Kerem parece debatirse entre cerrar definitivamente el pasado o intentar un nuevo comienzo. Esa dicotomía es precisamente lo que alimenta las especulaciones y mantiene viva la atención mediática. La industria del entretenimiento turca, que conoce bien el poder de estas historias, no ha perdido la oportunidad de aprovechar el fenómeno. Productores, directores y guionistas ya han comenzado a pensar en proyectos que puedan reunir a la pareja, sabiendo que cualquier colaboración sería un éxito garantizado en términos de audiencia. Sin embargo, la pregunta clave sigue siendo, ¿estarían ellos dispuestos a compartir nuevamente un set de grabación? Lo cierto es que, mientras no haya una respuesta definitiva de parte de Kerem y Ande, la prensa continuará llenando portadas con teorías, rumores y supuestas declaraciones exclusivas. El público, fiel a su costumbre, seguirá analizando cada movimiento y manteniendo el debate vivo en redes sociales. Así, la historia de esta pareja, marcada por la pasión, la distancia y la incertidumbre, se convierte en un verdadero fenómeno mediático que parece no tener fin. A medida que pasan los días, surgen nuevas voces que llaman a la prudencia. Algunos periodistas especializados en el mundo del espectáculo señalan que tanto Kerem como Ande merecen continuar con sus vidas sin la presión constante del escrutinio público. Son jóvenes, talentosos y tienen mucho por ofrecer a nivel profesional. Reducirlos únicamente a su historia personal es injusto, comentó un reconocido crítico de cine. No obstante, la maquinaria mediática es implacable. Cada gesto, cada publicación en redes, cada entrevista se interpreta como una pista más en este rompecabezas emocional. Los fanáticos, divididos entre quienes desean una reconciliación y quienes apoyan la independencia de cada uno, mantienen viva la llama del debate. Y en medio de todo, Kerem y Ande continúan siendo el centro de atención, queriéndolo o no. En conclusión, la frase "ya no quiero vivir en el pasado" no solo marcó un punto de quiebre en la narrativa pública de Kerem Bürsin, sino que también abrió un nuevo capítulo en la percepción que el público tiene sobre su relación con Hande Erçel. Una historia que, lejos de apagarse, parece reinventarse cada día, recordándonos que el mundo del espectáculo no solo vive de proyectos y actuaciones, sino también de las emociones, los silencios y las palabras que trascienden la pantalla. Queridas seguidoras, ¿qué piensan ustedes? ¿Es este el final definitivo de una de las parejas más queridas del espectáculo turco, o solo un capítulo más en su historia llena de giros inesperados? Déjenme sus comentarios y teorías debajo, me encanta leerlos. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y compartir este video con sus amigas para que juntas podamos seguir de cerca cada detalle de esta historia. Hasta la próxima.